Buenas noches para todos, bienvenidos, gracias por estar conectados y vamos a dar entonces inicio a esta charla de unos 60 minutos enfocadas en detectar si tenemos alguna falla, cómo aplicarla. Estas fallas van a venir de un nivel básico y va a ir incrementando de acuerdo en la medida que vayamos resolviéndolas o llegando a la conclusión. La metodología de esta actividad prácticamente va a ser entre preguntas y respuestas, donde yo voy a hacer preguntas y que espero que ustedes puedan responder y que me puedan ir ayudando a resolverla. Y en el caso de no resolverla, pues buscar la solución para poder aplicar el paliativo a la falla que se esté presentando en ese momento. Entonces, una vez dicho esto, arrancamos. Fíjense, para iniciar, tengo que hacer una serie de preguntas. Ya todos, de alguna forma, con los que he interactuado, me dicen que tienen experiencia trabajando con Linux, lo cual eso es bueno. Me permite entonces empezar a hacer preguntas como, les voy a dar los indicios de qué nos vamos a enfocar. Vamos a trabajar con problemas en consumo en disco y cómo resolver ese problema en consumo en disco. Vamos a verificar procesos zombies o procesos que están en memoria y que necesitamos de alguna forma retirarlos y cómo retirarlos y por qué ese proceso está ahí. Si es un proceso que solamente corre una vez o si es algo que se queda de forma reiterativa aunque nosotros lo eliminemos. Vamos a estar trabajando también con temas de acceso a recursos. Cuando hablo de acceso a recursos, pueden ser archivos, directorios, file system o cualquier recurso del sistema de archivos de Linux, entendiendo que Unix ve todo como un archivo. Estaremos teniendo también problemas para poder resolver situaciones mm, típicas con nuestros usuarios finales, ¿ok? Entonces, basado en esto, más o menos es lo que estaríamos enfocándonos en estos minutos. Y pregunto, por ejemplo, ¿quién y cómo se puede crear usuarios? Y la pregunta que haga acá no es porque no, José, yo me la conozco, yo sé cuál es el comando y todo lo demás. Las preguntas también es para darles una base y un indicio de dónde vamos a tener que ir a corregir, cómo corregimos la falla, porque la idea es que ustedes puedan presentarme opciones para poderlas aplicar y resolver la falla. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo, quién y qué debo tomar en consideración para crear usuarios? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo crearía? Entendería que puede ser con comandos, con archivos, para crear usuarios. ¿Quién? Importante saber quién puede hacer ese tipo de cosas. ¿Y qué tomarían en consideración a la hora de crear los usuarios? ¿Y por qué? Porque todos los problemas comienzan con nuestros usuarios. En la medida en que tengamos más usuarios, vamos a tener diferentes formas de pensar, diferentes formas de trabajar, diferentes enfoques de cómo vemos las cosas y puede ser que lo que nosotros estamos pensando en la planificación no necesariamente sea la forma en cómo lo está utilizando el usuario. Entonces, vamos a ver, eh, activemos el chat o activemos el micrófono porque necesitamos que interactuemos para poder ir avanzando y irnos a la práctica y aplicar los comandos, ¿no? Para que no quede solo conversación desde mi lado. ¿Quién da el primer paso? Con user add User add para crear usuario. Perfecto. para crear al ¿Sí? usuario con comandos, ¿no? Listo, vamos a hacerlo. Aquí. O también, bueno, yo utilizo user add porque está el otro que es add user también. Pero a Ya. mí me gusta más user add porque es más como, por decirlo así, es más cómodo. Ya, es más intuitivo, más amigable. Sí, más intuitivo es la palabra, sí, correcto. Perfecto. Igual a la final los dos tienen el objetivo de crear usuarios. En algunos casos, si trabajas con Debian y tú corres app user, pareciera que es como un script donde te hace preguntas, el nombre del usuario, directorio de trabajo y todo ese tipo de características. También hay que tomar en consideración que de repente puede ser que dependiendo de la distribución de Linux que utilices, puede que él asuma algunas cosas por defecto y otras cosas que no se asuman por defecto, y es lo que vamos a verificar en este momento. Las máquinas que tengo actualmente en pantalla son máquinas que están basadas en distribuciones de PKG, es decir, basadas en Debian. Esto es un Ubuntu 24.04 LTS servidor en entorno TTY, ¿ok? Actualmente estoy trabajando con, no puedo decir todos los detalles porque si no estaría dándole los indicios de resolverlo. Pero tú acabas de mencionar User Add.
¿Recuerdas más o menos la sintaxis de cómo harías tú para crear un usuario? ¿O yo sigo con la sintaxis? User ad y el nombre del usuario. Si el nombre del usuario tiene, si es Voy a muy poner largo o tiene algún punto, puedes poner menos menos force guión bad name. Si el nombre es así, por ejemplo, David.rondón. Ahí te lo coloca como nombre, como nombre malo, por decirlo así, traducirlo malamente al español. listo. Simplificándolo, digamos que esta sería como que la sintaxis más reducida para crear un usuario, ¿correcto? Sí, sí, correcto. Ok, vamos a darle enter. Ya tenemos el primer mensaje. ¿Cómo lo resolvemos? Cualquier idea me ayuda. A partir de cualquier idea Eh, que me aplicamos si, una. si tu, bueno, primeramente, ver si tu usuario tiene permiso sudo. Ok, y eso lo puedo ver en. Eso lo puedes ver en bueno, primero en sudoers, en el archivito sudoers, también en etc passwd. Ahí Wilmer nos está ayudando un poquito en el chat. Sí, Wilmer, supongamos que estaba escribiendo rápido y la Unix es muy sensible a mayúscula y minúscula, pero entiendo el concepto que me estás diciendo. Está interesante eso que pusiste ahí como opción, lo que puso Wilmer, me gusta esa opción. Lo que tú estás diciendo también está bueno. Y sí, podemos usar vsudo para editar el archivo sudoers.com o podemos editar el archivo group y en el archivo group se coloca en la entrada del grupo sudo, en el campo número 4 se coloca el nombre del usuario, automáticamente el usuario queda autorizado para hacer sudo. Entendiendo que si el usuario ya había hecho login en el sistema, cuando hace el ID, él no va a tomar el usuario que le acabas de agregar, a menos que le hagas un user mod, que también se puede hacer a través del comando user mod con la opción "-g" mayúscula de grupo secundario. Sin embargo, este es un usuario que sí perfectamente está asociado, si yo corro el comando ID, observa que ahí va a aparecer sudo, que es el 27 en pantalla, lo que significa que este sí es un usuario que está autorizado por sudo. Así que una de las soluciones podría ser entonces colocar al principio el comando sudo. ¿Sí? Colocamos la contraseña siempre y cuando lo coloquemos y nos crea el usuario, lo que significa que lo que tú me dijiste inicialmente funcionó. Se puede crear un usuario sin ningún problema, pero entramos un poquito en el tema de lo que dice Wilmer en el chat. Wilmer dice que él recomienda o propone la sintaxis usar la opción "-n". Eh, ¿Se acuerdan dónde se almacenan los usuarios? ¿Dónde están las características de los usuarios? No el password, las características. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer un grep y vamos a buscar, en este caso dijimos que era user1 y el archivo se encuentra en el directorio etc y se llama password. Este comando irá a funcionar porque como está en etc es un archivo de configuración y soy un usuario final, pero sí debería funcionar. Y mira, definitivamente me creó el usuario, aquí está con el identificador, aquí está el directorio de trabajo, pero aprovechemos y verifiquemos lo que dice Wilmer. Vamos a hacer un ls espacio de barrajón. ¿Por qué tengo que hacer un ls barrajón? ¿Por qué creen ustedes que tengo que buscar ahí? Todos los usuarios por defecto cuando se crean, El perfil del usuario. perfecto, todos los usuarios que se crean por defecto en Linux normalmente van debajo del directorio home, ¿correcto? Así que si yo hago un ls, observemos y tenemos otro error. ¿Cómo lo corregimos? Sudo. Bueno, José, ponle un sudo al principio. Y bueno, perfecto. Le acabo de hacer y me muestra información. ¿Y qué carpeta estamos viendo? La del usuario es GMT, el directorio. Correcto. Bien, entonces creamos el usuario, pero como no usamos la opción "-m", que nos estaba presentando Wilmer, no me crea el directorio de trabajo. Lo que significa que si yo le dijera sudo "-i", esto me va a llevar al superuser. Y estando como superuser, yo puedo entrar a cualquier usuario. Entonces yo podría decirle un sudo espacio menos user1. Y ahí tenemos el mensaje. Este mensaje le hubiese parecido al usuario final cuando tratase de entrar, porque le dice, bueno, mira,
warning, tú no puedes cambiarte al directorio user 1, permiso denegado. Ok. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué me proponen? ¿Qué tenemos que hacer para resolverlo? Me voy a salir del usuario porque quiero ser root para corregirlo, ¿no? ¿Qué me proponen? Miren el mensaje. Warning, no puedo cambiarme de directorio home user 1, permiso agregado. Si nosotros hicimos un ls a barra home y vimos que era gmt, ¿es posible que nosotros podamos llegar a user 1 si aquí hay algo? ¿Qué necesitamos para corregirlo? Si mal no recuerdo, es en bueno, si es a mano, ¿Ah? en La el, función que ponga, no importa. en el archivito Shadow, Ajá. allí se coloca la ruta del directorio del usuario, si mal no recuerdo. En la ruta la tienes aquí, fíjate. Cuando consultaste por el usuario y es en este archivo. Y él te dice, mira, la ruta es esta. La ruta está. Entonces, cuando el usuario entra, él se va a este directorio y va a buscar esta carpeta. Cuando nosotros le consultamos a este directorio, él me dice, mira, pero aquí no hay una carpeta user 1. Entonces, podría ser que un mkdir barra home barra el usuario, ¿no? User 1. Si ahora le hacemos un ls a barra home, ya tenemos user 1. Ahora probamos nuevamente y sigue el problema. ¿Qué puede ser? Ya la carpeta existe. ¿Mm? Si nosotros hicimos aquí un ls, nos dimos No cuenta que tienes ya, permiso, no tienes permiso en el usuario para user 1. ok, podemos hacer entonces, para poder entender un poquito esto, hacemos un exit para salirme del usuario y hacemos otra vez un ls a barra home, pero en vez de hacer un ls para poder ver lo que me estás pidiendo, hacemos un "-l", ¿no? Para que me muestre los detalles. Y me dice, mira, sí, user 1 existe, pero resulta que el propietario es root y pues cuando tú tratas de accederlo, él te dice que mira, permiso denegado. ¿Mm? Observen aquí el permiso, observen el propietario. ¿Qué creen ustedes que puede corregir esta falla? Chmod. Ok, Oh, perdón, pero Permiso. perdón, un Chown. Chown, muy bien, Denis y Chown. la persona que interactuó a nivel. Muy bien, entonces sería CHO. ¿Y qué le pondríamos entonces? User 1, 2 El puntos. nombre del grupo del usuario y el grupo. O sea, user 1, user 1, a la ruta indicada. Ya tenemos el propietario. Súper, genial. Entonces vamos a probar su espacio menos espacio user 1. Bien. Ya la carpeta existe. Eso era un problema, sí, ya lo corrigieron. Ya se dieron cuenta que no eran el dueño de la carpeta y ya lo corrigieron. Pero me sigue dando el mismo error. ¿Qué otra cosa creen que nos puede hacer falta? Yo creo que sigo manteniendo que es el archivo Chown, Shadow. Si quieres lo puedo visualizar, pero el shadow solamente te va a mostrar lo que se llama el nombre del usuario, el placeholder, el last chain, el mínimo, el warning, el máximo y más nada. No te muestra más nada, pero lo podemos hacer. Un grep user 1 barra etc barra shadow. Mira, este es el username, esto que está aquí es el password, esto que está aquí es el last chain, esto lo que está aquí es el mínimo, esto que está aquí es el máximo, esto que está aquí es el warning, esto que está aquí en blanco significaría inactividad y esto que está aquí significaría bloqueo. Edgar nos está presentando una oportunidad. Entonces, vamos a ver, Edgar, por lo que entiendo me dices los permisos de escritura del usuario en la carpeta nueva. Muy bien. Vamos a hacer un ls espacio menos ld de barra home, entendiendo que la carpeta nueva creo que te refieres a user 1, ¿no? Edgar, observemos, el dueño de la carpeta user 1 es el usuario user 1 y los permisos del dueño son estos que están aquí.
puedo leer, puedo modificar y puedo acceder. Entonces, no creo que sea eso, porque si yo, que soy el dueño, user 1, tengo los privilegios máximos, no le puedo dar más privilegios, o sea, el permiso máximo es 7. Entonces, y cambiar el permiso aquí no tendría ningún efecto porque esto refiere al grupo. Y cambiar el permiso aquí, esto no tiene efecto porque afecta a otras personas. Pero bueno, siempre es bueno probar. Vamos a probar con lo que dice Edgar. chmod espacio y nos vamos a ir de generosos. 777 a barra home barra user 1. ¿Sí? Ahora probamos otra vez. Su espacio menos espacio user 1. Permiso negado. Y si nosotros me salgo del usuario y yo hago un ls menos l, ahora me dice que tengo permiso máximo. Entonces, esto me lleva a la conclusión de que ese mensaje o es una trampa mía para engañarlos a ustedes, o los mensajes no siempre son tan claros como pensamos, o el mensaje está muy bien, pero no estamos enfocados en dónde corregir la falla para no ir dejando estela de las cosas que vamos haciendo. ¿Qué voy a hacer? Voy a proponer devolver el permiso a su estándar original, que estoy seguro que esto no es el problema porque ya lo vimos. Llamar a un amigo, estoy de acuerdo, Edgar. Bueno, chicos, fíjense una cosa, recuerden que, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a ver si tengo aquí el comando tree. El comando tree y le vamos a decir barra home. ¿Se acuerdan del comando tree? Y me dijo, mira, deja de inventar porque no tienes el comando. ¿Qué tenemos que hacer? Instalarlo, ¿no? Estamos como root apt install espacio menos y tree. Se supone que hay que ir instalando el paquete. Esto nos lleva a usar herramientas para poder entender un poco de repente la falla. Limpio pantalla, vamos a reproducir nuevamente la falla. Esa es la falla, nos salimos y ahora yo proponía hacer esto, ¿no? Y hacemos un tree. Y el tree viene del árbol, ¿no? Y es como él está estructurado jerárquicamente. Cuéntenme un poco, miren, aquí dice Home, GMT, y miren, cada uno de estos, dentro de Home está GMT, dentro de GMT está Ansible, dentro de Ansible están estos señores. Luego tienes a User, y dentro de User no hay nada. Pero lo que quiere decir es que User 1, ¿de quién depende? Si ustedes ven esa estructura y son User 1 y seguimos esta rayita, ¿de quién depende? De home. De Home, ¿verdad? Entonces, ¿no les parece que deberíamos chequear primero el permiso de Home? Sí. Y miren, el dueño de la carpeta Home es root. Es decir, que siempre y cuando yo sea root, yo puedo tener todos los privilegios. Pero ninguna otra persona tiene privilegios. Es decir, que el único ser que tiene acceso a la carpeta home sin problema es root. Y vamos a ver si es verdad. cd barra home y le hago un ls y le digo cd user 1, hago un pwd y ahí está. O sea, creo que el problema está aquí. El problema no está necesariamente en la carpeta final, sino en la carpeta previa. O sea, estoy teniendo una alcabala, estoy teniendo prácticamente a migraciones antes de llegar a la carpeta final. Entonces, el permiso estándar normalmente es chmod, espacio 755, y a quién le decimos, a barra home. Y ahora replicamos nuevamente, user 1. Ya no tenemos el problema. Ahora hacemos un pwd y estamos en la carpeta. Si hacemos un ls menos ld, el propietario es user 1.
Ahora lo que falta es probar que de verdad yo sea el dueño y pueda crear archivos. Touch y le decimos file.name, ls-l, y ya resolvimos el primer problema. ¿Qué quiero llegar con esto? Que por políticas de seguridad, muchas veces a nivel de hardening, trancamos los permisos de tal forma que nosotros mismos nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer exactamente cuál es la estructura de acceso y cuál es el permiso mínimo que yo debo tener antes de trancar el chorro. Porque si yo tranco de esta forma, miren los problemas que teníamos. Por supuesto, aunados a todos los que vinimos heredando, como por ejemplo, por haber creado el usuario con user add y no pasarle el parámetro "-m", no creó el directorio. Después que creamos el directorio manualmente, lo creamos con el propietario equivocado. Después que lo creamos con el propietario equivocado, le cambiamos el propietario. Entonces, quiero que entendamos que un mal uso de una herramienta por omisión, en el caso muchas veces no es porque lo olvidemos a propósito, sino que de repente, como sabemos que el comando es ese y sabemos que esa es la respuesta, obviamos parámetros importantes como el caso "-m". Ahora, esto es un caso aislado con respecto a Debian, con respecto a Ubuntu Server. ¿Por qué? Porque estas son distribuciones que tienen esta característica que heredaron de Virtual Software Distribution. ¿Sí? Pero todos los sistemas operativos que de alguna forma se apalancan en System 5, automáticamente, el caso de Red Hat, el caso de Fedora, el caso de Rocky Linux, el caso de Alma Linux, SUSE, OpenSUSE, todos ellos, automáticamente cuando se usa el comando user add, él asume la opción "-m" y crea el directorio. Esto es un caso aislado con respecto a lo que es Debian, Debian Server, Ubuntu Server, en sus diferentes release, llámese 2404, 2204, 2004 y cual sea. ¿Se entiende entonces la primera falla que aplicamos? Aquí ya aplicamos varias fallas. Aquí empezamos a analizar, primero, un comando por defecto podría traernos consecuencias. Segundo, cuando creamos los archivos y directorios de forma, ¿cómo lo diríamos?, en automático, pasamos por alto algunas instrucciones. Otra de las cosas es que nos enfocamos siempre en el directorio final y no en la estructura previa. Implementamos un comando que nos permitía entender cómo estaba estructurado jerárquicamente. Al verificar la estructura jerárquicamente, ¿qué es lo que hacemos? Entonces vamos aplicando como reversa. Ok, si el problema no lo corregí con la carpeta final, entonces déjame revisar el siguiente nivel, hacia atrás. Y ahí fue donde conseguimos la falla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí, el comando es correcto con el parámetro "-m para que pueda crear el directorio con los permisos respectivos en la carpeta home. Claro. ¿Y cómo lo corregirías? Hay varias formas de corregirlo. Claro, asignando los permisos Correcto. a la reversa, ¿no? Bien, fíjense, por ejemplo, una forma muy rápida y sencilla podría ser, de repente yo le digo, alias, el user add es igual, comillas doble, user add menos "-m". Y ahora le digo, user add, user loss. Y ahora hacemos un ls a barra home y, user add, alias está bien escrito, user add está bien escrito, user add menos, vamos a tener que utilizar el archivo de configuración por defecto, o la opción "-d" mayúscula. La opción "-d" mayúscula lo que hace es cambiar el valor por defecto de los archivos de configuración para el uso del comando user add, y lo que permite es crear el usuario. User add, está bien, está bien, claro, No, es que veamos, creaste el alias mal, José. menos d, Pusiste y user. Cuando creaste el alias arriba, colocaste user. aquí. Eso no se lo llega a nadie, me estoy haciendo viejo. User add, No, no, perfecto. arriba cuando creaste el alias por primera vez, colocaste Claro, mal el comando user add.
alias. Sí, ahí tenemos dos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Un alias, y entonces tenemos este que está aquí, que es el que nos está echando broma, Exacto. por si no puede estar así y así. Y ahora sí ponemos alias, tenemos el correcto y probamos el mismo, pero 3. ls barra. ¿Ok? Y esa es una forma. El problema de esto, ¿qué pasa con lo que yo acabo de hacer? Además de haber cometido el error de dislexia. Esto que estoy haciendo es un cambio temporal. Es decir, que yo cierro la sesión y abro la sesión, ese área se pierde. Eso tiene que estar en un archivo de configuración llamado archivos de inicialización. Los archivos de inicialización tienen que estar en el directorio de trabajo del usuario. Si yo corro un comando cd y hago un ls-a, entonces los archivos de inicialización, conocidos como .hrc o .profile. Dentro de esos archivos se colocaría el alias para que sea de forma permanente. Esa sería una forma de hacerlo fácil, rápida, y que te permitiría poder aplicar un correctivo sin que tengas que tú pasarle el parámetro manualmente. ¿Por qué? Porque los alias te permiten personalizar comandos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. Una de las cosas que mencionó una de las personas era que el detalle podía estar en el archivo chavo. Recuerden que normalmente hay 3 archivos que están relacionados directamente con los usuarios. El archivo password, que es el archivo que mantiene las características del usuario. Cuando yo hablo de las características del usuario, quiero decir nombre del usuario, el identificador, el grupo, el directorio de trabajo y el check. Y el shadow, que la persona me estaba mencionando, es el responsable de mantener las políticas de password. El archivo chao solo es responsable de mantener políticas de pago. Y el archivo grupo es el responsable de mantener el vínculo de un usuario con uno o varios grupos. ¿Ok? Entonces, basado en esa característica, ya tenemos una de las primeras correcciones donde aplicaron permisología, donde aplicaron comandos para poder administrar y donde aplicaron el tree como una herramienta para poder. Pero hay otros comandos que lo vamos a presentar para resolverlo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? A ver, vamos a ver. ¿Han tenido la oportunidad de querer borrar un archivo y no lo pueden borrar? ¿O siempre han podido borrar y el problema es que sí se deja borrar y después no tenemos cómo recuperarlo? Porque si todo lo que borramos desde la línea de comando no lo podemos recuperar, por cierto, hay un comando en el nuevo kernel que podemos utilizar para que cuando borremos lo mande una papelera y así podamos tener un rollback. ¿Ok? Es correcto, Denis. Al usar user add, si no le pasas la opción "-m", él no crea la estructura del usuario. Correcto, eso es en Debian. Y en Ubuntu Server. Aquí estás trabajando con Ubuntu Server. Si nosotros hacemos aquí un cat a barra etc asterisco release, fíjate que estás trabajando con Ubuntu 2404 LTS, ¿no? Entonces, eso es algo que es hereditario Debian y Ubuntu Server. rm-r para borrar archivos. Súper genial, me parece muy bien. Vamos a hacer una cosa, fíjense, vamos a hacer un ls espacio de la raíz. O vamos a hacer un ls-r. ¿Saben cuál es la diferencia entre el ls-r y el ls-ld? Y yo aquí estoy viendo la información. ¿Sí? Miren, aquí veo todos los archivos directorios. Fíjense que aquí tenemos 2 en amarillo. ¿Qué podría ser ese amarillo? ¿Mm? ¿Cuál es la Tiene, diferencia entre estos dos? tiene todos los. Todos los permisos, me estabas comentando. Tiene Sí, 777. 777. Súper, pero fíjense que, Claro, hay uno que al final tiene una T. muy bien, Lo que pasa es que este es el archivo temporal, aquí se borran las cosas. Temporal. bueno, los voy a felicitar por su creatividad de la T temporal, pero no, no tiene nada que ver la T temporal. Definitivamente TMP es una carpeta estándar para múltiples sistemas operativos para el concepto temporal, porque él hace un flush, ya que todo eso se guarda en memoria. Pero esa T no tiene nada que ver temporal. Esa T viene de algo que se llama un permiso especial llamado Sticky Bit. El permiso Sticky Bit lo que hace es que permite crear una zona pública
bajo control. Es decir, que todo el mundo puede usar esa zona pública, pero no todo el mundo puede borrar la información de todo el mundo. Es decir, hay un control. José puede crear información dentro del TMP, pero José no puede borrar la data de Wilmer o la data de Edgar o la data de Dennis, ¿ok? Y eso es lo que hace el sticky bit, ¿ok? Y ese sticky bit es la letra T. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos, una pregunta, a ver si me ayudan ahí, ¿qué significa la X en un directorio? La X en un directorio. Ejecutar. Bien. Si me remonto en la historia, podría validar la respuesta. Porque yo dije hace un rato que Unix ve todo como un archivo. Entonces podría entender que tu respuesta fue basada en lo que yo dije, que todo es un archivo. Pero recuerden que TMP es un directorio y los directorios no se ejecutan. Entonces, la X, aunque físicamente se ve igualito en un archivo de un directorio, tienen funciones totalmente distintas. En el caso de un directorio significa acceso. Si yo no tengo una X en el directorio, yo no puedo acceder a la carpeta. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ven esa letra T que está ahí, esa T está reemplazando a la X. ¿Ok? ¿Y qué significa? Digamos que es como una super X. ¿Ok? Esto ya es una teoría de José, no pueden ir por la vía diciendo, no, es que José dijo que eso era una super X. ¿Qué significa? Esa T no está reemplazando al 100% a la X. Él sigue manteniendo la característica de acceso, pero de acceso controlado. Es decir, que esa T es una X con un, digamos, esteroide, y ese esteroide prácticamente lo que hace es decir, yo controlo el tipo de acceso, y en base a ese control yo determino quién puede y quién no puede borrar contenido dentro de esa carpeta, a grosso modo. ¿Ok? Entonces, la pregunta inicial era, ¿cuál es la diferencia entre este permiso que está acá y este que está acá? Y la respuesta sencillamente es que el que tiene una T al final tiene un permiso especial. Y ese permiso especial se llama Sticky Bit. ¿Para qué sirve el Sticky Bit? Para poder controlar el tipo de acceso a esa carpeta. ¿Ok? Entonces, es decir que esto que está aquí arriba es un permiso anárquico. ¿Ok? Si todo está relacionado con Venezuela, pues deberían entender que eso es algo así como un decreto, ¿no? Es decir, prácticamente no hay forma de refutarlo. Cuando nosotros ponemos acá esto, estamos diciendo que todo el mundo puede hacer lo que le da la gana en la carpeta. Es decir, que Dennis confió en la carpeta Tempo y Dennis colocó ahí toda la información de su criptomoneda. Y vino, no sé, Edgar y tomó la información de Dennis. ¿Por qué? Porque ese privilegio 777 significa que todo el mundo, no importa si es el dueño, el grupo o cualquier persona, van a tener los mismos privilegios. Entonces, cuando ustedes van a crear una carpeta pública y la quieren tener bajo control y estar dentro de los estándares de hardening, tienen que utilizar el permiso sticky bit y esto lo van a ver con una letra T minúscula. ¿Ok? Y otra cosa, si yo estoy diciendo que esto es permiso máximo, esto significa que cualquier persona puede borrar esta carpeta. ¿Por qué? Porque mira, el dueño y el grupo y otros tienen el mismo privilegio. ¿Quién es el dueño de esta carpeta? Root. Ok, vamos a correr el comando id. Yo soy el usuario root, ¿correcto? Root, Es decir, que prácticamente yo puedo borrar esa carpeta. Ustedes me dijeron por ahí cuál era el comando, rm. ¿Es rm RM, menos R? Y por ahí creo que me pusieron la F. Y también está la R. La F es para que cuando usted les gusta el riesgo, cuando ustedes están viendo la película así como Misión Imposible y todo ese tipo de cosas, y a ustedes les gustan los riesgos, le ponen la F. ¿Ok? Eso los mete en problemas totalmente, porque la F es forzada. ¿Ok? Es decir, que no les va a preguntar, simplemente lo ejecuta y punto. Entonces, ojo con esa letra F. Yo ahorita la voy a colocar porque es ideal para el ejemplo. Pero ustedes, por favor, con cuidado, y más si son el usuario root. Exacto. Entonces aquí le ponemos tempo, ¿no? Que es la... Pero observemos que si yo le pongo tempo me va a decir, bueno, no importa.
¿Va a funcionar o no va a funcionar? ¿Cuántos apuestan a que funciona y cuántos apuestan a que no funciona? Exacto, Edgar. Edgar va por la opción de que no funciona. ¿Alguien más? No, no De funciona. Ok. Ahora, eso viene a la segunda pregunta. No le voy a dar este porque si no le voy a dar la respuesta. Pero ¿por qué no va a funcionar? ¿Por qué creen que no va a funcionar? Todos están de acuerdo en que no funciona. Les voy a decir un secreto. Yo también apuesto a que no va a funcionar. Pero necesito saber por qué creemos que no va a funcionar. Tendría que hacerlo con otro usuario, con otro diferente root. Eh, bueno, vamos a darle enter y vamos a ir viendo los mensajes. ¿Esto qué significa? Echo, creo que es dólar. Eso me dice que el comando se ejecutó con éxito. Entra en pantalla azul de la muerte. No. Ok, vamos a ver otra vez. Entonces hacemos cuál era el comando. Este, ¿no? Miren qué irónico, ¿no? No me dio error. Le pregunté por el estatus final y me dijo 0. El estatus final cuando es 0 significa que el comando se ejecutó con éxito. Pero si yo vuelvo a decirle que me muestre el contenido, me aparece. ¿Qué está pasando? Veamos una cosa. PWD. ¿Dónde estoy parado? Estoy parado en una carpeta que se llama barra root. Observen dónde estoy haciendo yo el ls-l. Son dos carpetas totalmente distintas. Entonces, vamos a corregirlo. Le ponemos acá. Y ahora, ¿quién apuesta a que funciona o que falla? Falla. Ok, ahora tenemos opiniones divididas. Vamos a ver. Falló. Pero esta vez no. Miren el mensaje que dice RM operación no permitida. Si ustedes observan el permiso, dice que el dueño lee, modifica y accesa. ¿Y quién es el dueño? Root. ¿Y qué usuario soy yo? Root. Entonces, ¿por qué no puedo borrar una carpeta? Si soy el dueño, me sé el nombre correcto de la carpeta, sé dónde está la carpeta, pero no la puedo borrar. Y esto tiene que ver mucho cuando ustedes caen en la desgracia de ransomware, rootkey o virus. Porque quienes implementan los virus hacen uso de lo que está pasando ahí, para que ningún antivirus pueda eliminarlo. Bien, recuerdo en otra práctica que decías con respecto al ID de los archivos, ¿no? Que cuando eran, no recuerdo si era del 1 al 10 o del 1 al 5, tenían un privilegio alto y se consideraba como archivo de sistema y por eso no lo borraba. ¿Lo sé? Sí, hay clasificaciones, pero también pueden ser utilizadas por las propias personas con mala intención, colocando un comentario, unas características que hace que el sistema entienda que es un archivo propio del sistema. Sin embargo, se puede hacer un checksum del archivo y él puede determinar si el archivo fue modificado de forma manual y con la intención de generar una desestabilización en la máquina. Tiene que ver algo con eso, pero fíjense, normalmente las personas, esto puede usarse de cosas positivas y de cosas negativas. Imagínense que, por ejemplo, ustedes modifican un archivo de configuración y estuvieron toda la madrugada trabajando en el archivo de configuración. Ustedes lo que menos quieren es que su otro compañero, que no estuvo desvelado como ustedes, pero que tiene el mismo privilegio,
venga y modifique algo que ustedes tuvieron toda la madrugada haciéndolo para que funcionara. Entonces, en ese momento tú decides, oye, ¿cómo puedo hacer yo para que un usuario que tiene mi mismo privilegio no me modifique el archivo que me costó 4 horas de madrugada? Entonces tú dices, bueno, tiene que haber alguna forma en que yo le establezca una inmutabilidad al archivo. Entonces, de esa forma podemos aplicar nosotros inmutabilidad a los archivos de una forma positiva y efectiva, porque tú no quieres que nadie modifique ese archivo, ni siquiera tú mismo vas a poderlo modificar. Ahora, si lo vemos desde el lado malo, imagina que entra una persona no autorizada al sistema y va a empezar a hacer cosas como plantar un script, poner una puerta trasera, poner un rootkey, poner un malware, un ransomware o lo que sea. Él lo que va a querer es asegurarse que aunque tú lo detectas, cuando trates de borrarlo, te diga que no lo puedes hacer. Y en ese momento tú estás en pánico o tú estás bajo una presión enorme porque tienes a tu jefe, a tu supervisor y a los accionistas encima tuyo de que por qué tú tienes un ransomware en Unix y no lo has eliminado y es un servidor crítico. Y empiezan los accionistas que jamás en tu vida habías visto a aparecer en tu oficina a ejercer presión. Y basada en esa presión, lo menos que hacemos es verificar los atributos de los archivos. Y cuando nosotros necesitamos eliminar un archivo y no podemos, de repente la solución está en los atributos, ¿ok? Entonces, vamos a ir probando. Hacemos un ls espacio menos ld de barra tempo. Y bueno, aquí dice que soy el dueño, que tengo el permiso máximo, pero esto como que no me está dando mucha información. Vamos a hacer un get facl espacio barra tempo. ¿Se acuerdan del ACL, no? Apps Control List. Entonces, para verificar el control de acceso. Le damos Enter y me dice, mira, tienes que instalar si quieres hablar de esto, ¿no? Entonces, ¿qué le decimos? Bueno, está bien. apt install -i espacio ACL. Ojo que esto que está aquí no está mal, ¿eh? Cuando nosotros trabajamos en un servidor, trabajamos con un servidor con menos funciones para que nosotros podamos ir regularizando qué cosa vamos instalando y nosotros sabemos lo que hay en el servidor. O sea que hacer este proceso de instalación no está mal. Entonces, y acabas de implementar una herramienta de monitoreo que te permite saber los atributos de una carpeta o un archivo. Repetimos el comando, le damos Enter y fíjense que ahora me dice, mira, resulta que Tempo es un archivo que se llama Tempo, donde el propietario es root, pertenece al grupo root, el dueño, que es root, tiene un permiso 7, el grupo, que es root, tiene un permiso 7, y cualquier persona que no sea root tiene permiso 7. O sea, hasta acá tampoco estamos como que obteniendo mucha ayuda, porque si vemos es algo muy parecido al anterior. ¿Algún otro comando que se les ocurra? Podemos hacerle de repente un file barra tempo, para ver qué tipo de archivo es. Me dice, mira, es un directorio. Oh, no me diste como que mucha información. Vamos a usar type barra tempo. Y me dice, no conoció type, es type, state creo que es, perdón. Tienes que instalarlo. Bueno, que está aquí, STAP. Vamos a ver que de repente fue que yo lo escribí mal. Ahí está. Entonces le pido estadísticas de la carpeta. Miren que ya me va dando como más información. Mira, me dice que está en tempo, que el tamaño es de 4096. Cuando nosotros vemos un tamaño 4096, recuerden que eso es los bloques de datos dentro de un sistema de archivos y el tamaño por defecto de 4096. Dice que tiene 8 bloques y que tiene una I/O de 4096 y que es un directorio. Nada del otro mundo, ya lo sabíamos. Luego nos dice que esto es prácticamente, tiene el inodo 27. Bueno, nosotros no sabíamos el inodo. ¿Y para qué es el inodo? El inodo es un número que se le asigna automáticamente cuando creamos el directorio y lo asigna el kernel. Y ese número es el que utiliza el kernel para diagnosticar el tipo de archivo directorio, propietario, fecha de creación y para de contar. Luego dice, mira, los permisos que tú tienes asignados, y miren que ahí se lo pone tanto en un valor octal como en un valor simbólico. Les dice quién es el propietario, tanto en el modo octal como a nivel simbólico.
le dice a qué grupo pertenece, le dice las fechas de acceso, le dice la fecha de modificación, cambio y todas las características. Ya tenemos más información. Todo esto también se lo estoy mostrando para que ustedes vean que hay herramientas que les permiten obtener esas características. Hasta este punto, realmente les digo, esta información que nos está dando nos está ayudando a lograr resolverlo. Lo que nos está reafirmando es que el directorio tiene los permisos. Tiene que haber otra cosa, ¿no? De repente podemos hacer un lsoft de /tempo. ¿Esto para qué? Porque el lsoft me permite saber si ese directorio está siendo en uso. Muchas veces no podemos borrar un archivo o un directorio porque está siendo utilizado por una aplicación o por otro usuario. Con este comando yo lo que estoy tratando es de descartar de que ese directorio, file system o lo que sea, esté siendo usado por otra persona o por una aplicación o por el sistema. Lo que me está diciendo que no está en uso. Entonces, bueno, tengo los permisos, soy el dueño, soy el máximo propietario, el directorio no está en uso, ¿qué otra cosa puedo hacer? Entonces podemos agarrar y le podemos decir, bueno, vamos a hacer un lsattr, attr, vamos a poner -a y le vamos a colocar /tempo. Y nos muestra información. Al mostrarnos esta información, pues realmente es como que estuviera hablando en mandarín, porque, o sea, el que no está familiarizado con esa salida, dudo que me diga qué significa. Si ustedes tienen alguna idea, me la dicen, porque yo me siento un poco perdido en el espacio. ¿Entendemos algo de esa salida? Ya Edgar, con el LSOC, definitivamente te digo que no está en uso. Tenis me dice que tiene permisos especiales, UID. El UID es el User ID, el Real User ID, pero no, la respuesta está aquí, la respuesta está acá, en esto. Aquí está la respuesta. Traten de recordar un poquito, yo utilicé una palabra que comenzaba con la letra I. ¿Se acuerdan de la palabra que utilicé que comenzaba con la letra I? Inmunidad, eh, mm, intérprete, intencional, inmutabilidad. Entonces, ¿esto qué significa? Que este es un directorio que está en modo inmutable. Es decir, que eso es un directorio que no puede ser modificado. Por ende, ni puedo modificar su contenido, ni puedo borrarlo como tal. Entonces, esto significa, correcto, muy bien, Wilmer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, le decimos chattr, espacio, utilizamos el signo menos, porque el signo menos resta, quita, como el permiso, ¿no? La I de inmutabilidad en nombre del directorio. Volvemos a hacer el ls-a y fíjense que ya no está la I de inmutabilidad o inmutable. Lo que significa que si ahora nosotros le decimos, bueno, ¿sabes qué? Después de tanto fastidiar, te voy a eliminar. Y ahora hacemos un ls -l de barra y fíjense que solo ahora está tmp. Entonces quiero que entiendan que esto que les estoy explicando acá no es algo que, ay, qué tomada tan fácil. Yo les acabo de dar una historia de por qué, cómo se utiliza y cómo la presión juega en contra de nosotros. Y esta herramienta es fundamental. Hay que verificar los atributos de los archivos y directorios cuando no podemos hacer operaciones en ellos. ¿Ok? Una que no se descarta es lo que decía Wilmer. Puede ser que esté siendo utilizado por alguien o fue Edgar, no me acuerdo. Entonces con esto ustedes pueden verificarlo. Perfecto, muy bien. Entonces tenemos, ¿y qué pasa? Se la quitaste, pero podemos nosotros agarrar y decirle también mkdir barra 1 y le decimos chattr y en vez de usar un menos, usamos el signo más, colocamos la letra I de inmutable y le decimos /1. ¿Ok? Si nosotros repetimos la instrucción y simplemente aquí le colocamos -a, menos, claro, más 1.
y aquí es ls, y aquí es -a. Fíjense que está. ¿Esto qué significa? Que yo acabo de crear un directorio y le acabo de dar el tema de inmutabilidad. ¿Cuándo me puede servir esto? Cuando ustedes van a compartir, por ejemplo, un file system de aplicaciones y que ustedes solamente quieren ser los responsables de colocar las aplicaciones que van a utilizar. Entonces, ustedes le quitan lo inmutable, colocan la información, le ponen el concepto de inmutable y cualquier persona podrá leer el contenido de la carpeta, podrá hacer uso del contenido, pero jamás podrá modificarlo. Es correcto, Will. Eso es correcto. Esto normalmente se aplica para archivos de configuración críticos que tú, no, por ejemplo, imagínate que tú haces una actualización de un servidor web y resulta que el servidor web tiene un módulo de SSL. Pero resulta que cuando el sistema te dice que tú tienes que hacer una actualización a una nueva versión de los paquetes de SSL. Cuando tú haces una actualización de los paquetes vía SSL, eso es una modificación transversal. Es decir, que si hay archivos de configuración que utilizan módulos de SSL, podría pasar que cuando tú actualices el paquete, sobreescriba el archivo de configuración y le pase un parámetro nuevo porque el paquete nuevo requiere una característica. Entonces, esto se puede utilizar en archivos de configuración críticos donde tú le pones la inmutabilidad, haces procesos de actualización, pero te aseguras que estos procesos de actualización nunca van a afectar a eh, tus archivos que tenían una configuración específica para un funcionamiento específico. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Entonces, ya tenemos otro concepto. Vamos a ver, vamos a correr. ¿Qué comando me recomiendan para monitorear procesos? Para ver procesos. El top. Top. Buenísimo, el top. Mira, ahí está el top. Una maravilla. Queda corriendo de forma concurrente. Hasta cierto punto, si lo comparábamos con comandos anteriores, oye, el top es una maravilla. Me pone arriba un encabezado de resumen, pero no puedo controlar los procesos. Luego vino una persona y me dijo htop. Le damos htop. Otra variante, así como está xtop, hay un montón. Está este htop, ¿no? Este htop, bueno, ya le pone colorcitos, abajo le pone un menú, lo que significa que ahora puedo ordenar la búsqueda, que puedo eliminar procesos que antes no lo podía hacer, ahí lo están observando con el F9. Arriba tenemos un header mucho más bonito, mucho más legible, para ver cómo está el CPU, la memoria y todo ese tipo de cosas. Están súper, ¿no? Vamos a darle aquí Q y vamos a ver aquí un VTab. Y entonces vamos a decirle aquí que vamos a ver si este señor que está aquí nos deja instalarlo y le decimos aquí -y para acá. Ahí se está instalando atop, iftop, xtop, hay varios. Y ojo con las letras porque dependiendo de las letras que van previo al top tienen una forma de monitorear totalmente distinta. Unos se enfocan a disco, otros se enfocan a la red, ¿ok? Y vamos a probar aquí con VTop. Y miren aquí con VTop. Con VTop van a tener algo súper genial porque aquí esto es una herramienta que les monitorea todo al mismo tiempo. Si ustedes observan en la parte superior, están viendo consumo en CPU. Si ustedes observan en la parte superior del lado izquierdo, están viendo la memoria. Si ustedes observan en la parte inferior del lado izquierdo, están viendo la red. Y si ustedes observan en el lado inferior del lado derecho, están observando los procesos que venían contar, ¿no? Entonces, esto es una herramienta. Y adicional a esto, en la medida que ustedes tengan una pantalla un poco más grande, con tamaños más pequeños de letra, aquí ustedes están viendo en gráficas en tiempo real todo y pueden perfectamente darse cuenta cuando hay un pico, cuando hay un salto, cuando hay un overhead o un overload sobre algo, ¿no? Y les permite verificar, ¿no? Entonces, aquí tienen también para poder monitorear, o sea, yo quiero saber si el cuello de botella está en CPU, yo quiero saber si el cuello de botella está en memoria. Entonces, para no estar usando diferentes herramientas, con una sola pueden tener todo centralizado, pueden ver todo en tiempo real y pueden tener como que una visión panorámica del comportamiento de las cosas.
Bien, buenísimo, Edgar, qué bueno. Entonces, tenemos otro. Vamos a ver, aquí hay otro que se llama Pmon. Y me dice, mira, instálalo. Entonces le digo, bueno, está bien, vamos a instalarlo. Control W. Y ahí le damos Pmon. Y ahí tienen otro también para monitorear. Y ahí están observando y van a ver qué es lo que significa. Esto va a monitorear tráfico en la red. Entonces, cuando ustedes quieren verificar si tienen una sobrecarga, tienen un ataque de DOS. Entonces, esta herramienta es una maravilla para verificar si ustedes están bajo un ataque de DOS, de delegación de servicio. Ustedes pueden ver el tráfico que se transmite, el tráfico que se recibe, y ustedes pueden verificar, oye, aquí hay tráfico que no debería estar, este tráfico está súper overhead. Entonces, eso es una herramienta que les permite a ustedes perfectamente tener esas características, ¿no? Entonces, todos estos son comandos nuevos que se han venido implementando en las últimas versiones del kernel de Linux. Así que si en algún momento ustedes lo tratan de instalar en algún Linux y le dicen, mira, chupote una mandarina, eso significa que no tienes la versión del kernel actualizada y por eso no lo puedes instalar. En algunos casos podrían instalarlo haciendo compilación, pero recuerden que los procesos de compilación requieren modificaciones manuales tediosas y muchas veces terminan en resultados no esperados. Por ahí mencionaron otro, iftop. Me dice que tengo que instalarlo, pues le hacemos caso. Todo esto es para resolver fallas, esto es para que ustedes puedan verificar en tiempo real qué es lo que está pasando con la máquina y cómo podemos hacer if stop. No recuerdo si él usa la opción "-p", y creo que esto tiene una interfaz. Vamos a ver cuál es la interfaz. IPA, esto es una interfaz. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ENP. Entonces sería algo así como un if stop "-p", si mal no recuerdo, y debería ser un ENP 0S3. La P mayúscula muestra los puertos y la P minúscula corre en promiscuous mode, así que creo que no. Debe ser la I entonces de interface. ¿Ok? Y entonces ahí ustedes pueden monitorear el tráfico en tiempo real y verificar. Tienen TCP/DOM, tienen Wireshark, tienen una cantidad de herramientas para verificar. Y ahí está, la I es de interface y ahí va teniendo una estadística. Fíjense que abajo en la parte horizontal dice TX transmitido, RX recibido, la cantidad de paquetes, les indica el promedio. Esto también les permite saber cuando ustedes están teniendo un sobreconsumo en red para verificar que si el tráfico es el correcto y puedan verificar, aplicar calidad de servicio. En calidad de servicio verificar si de repente, mira, yo no quiero que haya tráfico con este tipo de protocolo y lo bloquean y aplican políticas de firewall donde ustedes puedan mejorar con calidad de servicio. ¿Okay? Bueno, está listo. Pero bueno, a todo esto yo les dije a ustedes cuáles herramientas y bueno, nos desviamos en todo este tipo de cosas. Pero yo quiero, por ejemplo, monitorear un proceso en específico. Ese proceso se llama XYZ. ¿Qué me recomiendan? ¿Qué debo hacer para yo verificar si hay algún proceso corriendo en mi máquina que se llame XYZ? Puedes hacer un PS-GF by black byte grep y el nombre del proceso. O Buenísimo. quizás un aux también puede ser. XYZ, ¿no? Vamos a ponerle aquí -i, XYZ. Y sí, sí funcionó. Otro me dijiste que cuál era, AUX. Aux. Yo utilizo más el F. Mm. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El AUX te va a dar información más detallada. Con el AUX tú vas a poder verificar el estatus del proceso, si está sleep, si está running. Te va a permitir saber y se puede hacer una configuración para que te muestre procesos con orden de CPU o memoria, ¿ok? Pero ambos hacen lo mismo, un monitoreo, y solo que uno te da como que información más detallada. Y observen que XYZ está corriendo. ¿Quién es el dueño de XYZ? ¿Mm?
También podríamos hacer un pgrep espacio menos fl xyz. De repente aquí tendríamos que hacerle como que el nombre completo del proceso, porque si no, no me lo está trayendo. Y no me acuerdo ahorita el nombre completo del proceso. Pero bueno, ahí está XYZ. ¿Cómo hacemos? Quiero eliminar a XYZ. Quiero sacarlo del PS exclamación, me dice Wilmer. Bueno, de repente podemos hacer un kill espacio menos 9 y le damos el process ID. Sin embargo, fíjate que este no es este. Damos enter, me dice no es el proceso. Bueno, vamos a darle otra vez, pues. Y es este. Ah, bueno, está bien, vamos a entonces hacerle un kill espacio menos 9, es este que está aquí. Y le da un PS otra vez. Y ahora, mire lo que está pasando. ¿Sí? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? O sea, Es que el proceso, cada vez que quiero matarlo, como que él se adelanta a mí y me dice, ajá, voy a cambiar de process ID. No vas a poderme matar nunca. el Pero podemos proceso, hacer, entonces le voy a decir, ah, bueno, yo soy más vivo que tú. Kill menos 9 espacio XYZ. Mátalo por el proceso. Por lo menos no me dio el error. Pero mira, ahí está otra vez. Y eso va a pasar. Pueden ser procesos zombies o pueden ser procesos que han sido implementados por accesos no autorizados. Por ejemplo, esto podría ser un proceso que está usando mi máquina para minar. ¿Sí? ¿Y cómo pudo haber pasado? Bueno, que yo resulta que me bajé una imagen para trabajar con Docker y corrí un contenedor para hacer la renegociación de certificados SSL con Certbot, pero no me bajé una imagen oficial o una imagen certificada, sino que me bajé una que me recomendaron o que yo vi o que en Google decía que era buenísima. Y resulta que además de renegociarme el certificado, entonces me siembra procesos y hace que ahora mi máquina empiece a consumir CPU, memoria, para empezar a minar para ellos. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar eso? ¿Qué está pasando? Porque ese proceso XYZ te aseguro que no es del sistema. Entonces, cuando... tenemos otro proceso inmutable. Sí, más o menos, más o menos. Este es un proceso en memoria relativamente inmutable. Pero fíjate que no es tan inmutable. Él se muere. Él está siendo tan vivo que él se muere y vuelve a nacer con otro proceso. Claro, Por, tiene como un proceso recursivo. Si te mueres, si te matan, vuelve otra vez a subir. Tiene un proceso como recursivo, sí. claro, o sencillamente dice, ¿sabes qué? No me vas a monitorear jamás en la vida por Process ID porque yo cambio constantemente. Entonces, Ah, ok. bueno, ¿qué podemos hacer acá? Eso pudiera llegar a pasar. Y no digo que siempre sea un acceso no autorizado en el equipo. Puede ser que un desarrollador cuando generó su aplicación no pensó el impacto que podría pasar eh, si la aplicación era capaz de regenerarse generando un nuevo Process ID. Una, puede ser que me consuma el límite de Process ID. Y si me consume el límite de Process ID, entonces ya no puedo cargar ningún proceso a la memoria porque ya no tengo identificadores para poderlos llevar a la memoria. Esto entonces me podría traer otro daño colateral porque entonces otras tareas no podrían funcionar. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué creen que puede estar pasando? No los quiero aburrir, ya solamente, yo no sé a qué hora comenzamos, ¿no? Lo que menos quiero es aburrirlos, eh, así que ustedes me dicen cuando ya estén cansados, yo en 30 segundos me canso, pero bueno. No, no, está bueno, está hecho para pensar, está bueno. Para mí me gusta lo que estás haciendo. Pero nada, pareciera como que si yo, como que si hubiese un pequeño programa, un demonio instalado, en el cual este,
Perfecto, Wilmer. No se puede borrar y se vuelve a ejecutar una vez que... Estás por el camino correcto. Estás por el camino correcto. Bien, Sí, fíjense. Cuando pasa esto, chequeen dos cosas rapidito. Una, esto debió haber sido un servicio que instalé o que vino adherido. Imagínense cuando usted está en Windows y se van a instalar, por ejemplo, no sé, un cliente VPN o nada, se van a instalar un PDF Reader. Y cuando usted se va a instalar PDF Reader, resulta que él instala el cliente Macaco. ¿Y yo para qué quería Macaco? Si yo lo que quería era leer un reader, aunque ya el browser lo hace, ¿no? Pero es un ejemplo. Nosotros normalmente como usuarios, y si estamos usando sistemas operativos como Windows, que muchas veces nos presenta una interfaz muy amigable y nos acostumbramos simplemente a dar next, next sin leer, muchas veces hay características que ya están marcadas por defecto y nos instalan software que nosotros originalmente no queríamos. Entonces puede pasar que nosotros cuando descargamos algún tipo de aplicativo o cuando hicimos una compilación manual, pusimos a trabajar algo que no es. ¿Esto qué implica? Que esto puede ser que es un servicio que se incorporó en el proceso de arranque de la máquina. Esa podría ser otra. Otra puede ser que sencillamente yo como administrador comparto mis roles con otros tres administradores y puede ser que uno de los administradores ha generado una tarea programada para que se ejecute, pero no evaluó que cuando se ejecute me estaba trayendo como consecuencia un proceso que termina siendo un proceso zombie, que no tiene sentido. Entonces, lo primero que hay que hacer es verificar las tareas programadas. Y las tareas programadas se verifican ¿dónde? En el crontab. Tomen en consideración que no necesariamente tiene que ser siempre el crontab de root, puede ser el crontab de un usuario final. Así que no solo la supervisión se hace sobre el crontab del sistema operativo o el crontab del usuario root, sino que tienen que darse cuenta quién es el dueño del proceso. Y si el dueño del proceso dice que es el usuario en Machu Picchu, entonces el primero que hay que revisar es el Machu Picchu. ¿Sí? Luego, tendrían que verificar, no sé si ustedes están familiarizados con el manejo de servicio. En el manejo de servicio, históricamente, recuerden que había algo que se llamaba, que se decía barra etc barra ini.d barra lp stop, barra etc barra ini.d barra lp start, barra etc barra ini.d barra lp status. Luego eso se cambió por algo que se llamaba service, lp stop, service, lp start, service, LP status. Y después eso se cambió por algo que se llama systemctl, status, stop y start. Hoy la mayoría de los sistemas operativos trabajan con systemctl. Entonces podría ser que hay un proceso, correcto Wilmer, hay un proceso que pudiera estar siendo controlado por systemctl. Así que la primera herramienta que deberíamos utilizar se llama systemctl-list para que le liste todos los sistemas y ustedes puedan verificar si hay alguno que se llama XYZ y entonces ya detectaron que ese señor tienen que deshabilitarlo porque sencillamente XYZ no es un programa del sistema. Muy bien, Wilmer, es correcto. Esa es una de las cosas que tienen que monitorear, ¿ok? Entonces, vámonos por partes. Fíjense que si nosotros agarramos y le decimos aquí system, CTL, y le decimos acá, por ejemplo, X, Y, Z, status, me dice, yo no sé quién es XYZ. ¿Eh? Entonces, bueno, como que por ahí no va la cosa. Pero sin embargo, podríamos empezar a buscar. Podríamos decirle, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que me hagan una búsqueda recursiva de todo el disco, a excepción de los pseudo file system. Y quiero que me busques cualquier cosa que esté en mayúscula o que esté en minúscula y que se llame asterisco X, Y, Z, asterisco. Cualquier combinación anti después de X, Y, Z. Y si consigues algo, muéstramelo en pantalla. Ahí ya consiguió uno que dice que está en user local bin XYZ underscore self. Ah, bueno, ¿se acuerdan que usamos comandos anterior, no? Entonces le decimos file
porque lo que menos queremos cometer es la burrada de ejecutar un archivo sin saber lo que tiene. Así que lo primero que le preguntamos es, dime qué tipo de archivo eres tú. Y él me dice, mira, yo soy un archivo, un script. Ah, mira, me parece que eres un script. Muy bien. Significa que podríamos hacerle un cat mientras que yo no lo ejecute. Entonces le puedo hacer un cat a el archivo. Y dice, mira, ¿sabes qué? Verificar si el proceso ya está corriendo y si está ahí, entonces ejecútalo y vuelve a correr. Mira, ahí está. Por eso es que me está cambiando el proceso. Me está cambiando el proceso y me dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Haz una búsqueda, conseguiste esta cosa, envíalo al def null y ejecuta barra user local. Entonces, ¿qué podemos hacer? Le podemos hacer un file. ¿A quién? A este nuevo señor que está acá. Y me dice, mira, esto no puedo abrir el archivo, no existe, lo escribí bien, user local bin xz, user local bin, no está. Muy bien. Ya sabemos que de repente, si renombramos solo este, ni siquiera borrándolo, renombrando, podría ser que resolvamos la cosa. Pero esto acá todavía no me está diciendo gran cosa. Él dice, mira, si él está y dejó de existir, entonces ejecútalo. Pero si él está, este señor no está haciendo las cosas. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Mencioné el crontat, ¿no? Entonces vamos a decirle crontat espacio menos L. Y verifiquemos, a ver, hay algo en ese archivo crontat, veo que todos son líneas en comentario. Es decir, como que el crontat no tiene nada. O ustedes ven algo en el crontat. Yo veo puro Sí, sí, está en la parte del asterisco. En asterisco, después de email to the user, ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 asterisco. Ya se menciona user local bin xyz self heal.ch. Ok, ¿y a ustedes les parece correcto que esa entrada esté en el medio de donde se supone es el cuadro descriptivo de lo que hace el archivo? O por lo menos yo supervisaría el párrafo que está arriba. El párrafo que está arriba Claro, dice, la salida del cronta o los trabajos de los crontas incluyen errores y estos son enviados a través de un correo electrónico y esto se utiliza para poder hacer si pertenecen o no a redes. O sea, no tiene nada que ver. ¿Esto qué me lleva? A que esto fue una entrada malintencionada. Esto fue una entrada malintencionada. ¿Qué tenemos que hacer? Hay empleados que han sido despedidos últimamente. ¿Cómo fueron despedidos? Fueron de mala gana. La máquina ha tenido algún problema las últimas semanas. Hemos tenido que darle autorización de acceso a un consultor externo para hacer tal cosa. ¿Qué ha sucedido? Y bueno, ustedes sacan las conclusiones. Definitivamente, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí nosotros? Bueno, hacemos un cron tab, espacio, menos E. Nos vamos acá a la línea y para mantenerlo documentado simplemente le vamos a colocar aquí un comentario porque luego ustedes tienen que hacer un informe de esto y decir yo de esto que está en tal línea y esto llevaba este archivo y este archivo era el que llamaba este proceso y este proceso era el que se cargaba en la memoria y esto me daba como tal una asignación de procesos ID variantes no permitiéndome eliminar el proceso de forma permanente. Yo no sé, esa es información que ustedes van a generar para poder llevar el incidente de seguridad. ¿Ok? Listo. Vamos a ver, él nos daba aquí una ruta, ¿no? Entonces, si nosotros aquí le damos a este archivito, ahí está. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Esto me está diciendo que este señor ejecutaba a este señor y por eso es que él estaba haciendo toda esa tarea. Bueno, ya yo lo quité de aquí y es suficiente, pero no estás haciendo la limpieza completa. Entonces la limpieza completa te llevaría a un RM o a un MB por si quieres tener evidencia del proceso que realizaste y puedas utilizarlo en tu informe para que puedas presentar cómo hiciste la trazabilidad, dónde detectaste la falla, cómo se aplicó y listo, ¿no? Entonces, yo en este caso no necesito llevar ningún tipo de trazabilidad, así que simplemente procedo a eliminar el archivo. Una vez que elimino el archivo, aunque yo deje el crontat, no va a poderlo ejecutar. ¿Por qué? Porque sencillamente el archivo no está. Ahora, ¿por qué es necesario eliminar todo?
Porque puede ser que haya otro proceso, porque de repente el hacker dijo, capaz que este se da cuenta y me borra el archivo. ¿Sí? Pero de repente puede haber otro proceso que dice, si el archivo no está, vuelve a crear. Entonces, si yo elimino la entrada y elimino el archivo, entonces me aseguro de que eso no suceda. Otra de las cosas es que normalmente, cuando un atacante hace esto, le hubiese puesto a este archivo el concepto de inmutable, para que cuando trataras de hacer el RM no lo pudieras borrar. Y por lo tanto, no pudieras hacer nada. Igualito hubiese hecho con el archivo cronta, le pone la I de inmutable para que tú no puedas editar ni modificar el cronta. Y como vas a estar atolondrado con todos los accionistas, tus jefes, supervisores y curiosos encima, resolviste. Muchas veces pasamos por alto cosas tan sencillas como evaluar los atributos de los archivos y directorios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ojo con esto de eliminar del todo el crontat, porque entendería Wilmer que la recomendación es eliminar la entrada. Recuerden que el crontat puede llevar múltiples entradas con diferentes tareas. Por lo tanto, la idea siempre es eliminar la entrada que está haciendo el efecto. Y otra de las recomendaciones que siempre se hace es que todo archivo de configuración crítico debe hacérsele una copia previa a cualquier modificación para que ustedes puedan tener un fácil rollback. ¿Va bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Estamos claros? ¿Conforme? ¿Se cumplen las expectativas con lo que yo mencionaba o perdimos el tiempo? Conforme se cumplen las expectativas. Perdón, me distraje y no te entendí. Que muy conforme y se cumplen las expectativas. Qué bueno, buenísimo. Denis nos dice por ahí todo perfecto en el chat. Wilmer nos indica, son tareas cotidianas que sean. Sí, te lo aseguro, yo te lo aseguro y lo puedo anotar. Más temprano que tarde te vas a conseguir con alguno de estos detalles. Y ojo, esto es lo básico. Luego se puede ir afianzando. Por ejemplo, comunes muy frecuentes es que los logs crezcan, ¿sí? Los archivos de registro crezcan. Y que, por ejemplo, nosotros a la hora de segmentar el disco, el file system bar no lo colocamos como un file system autónomo, sino como un directorio dependiente. Y él se puede llenar. Y al llenarse, entonces causa lo que se llama device full. Y al cazar un device full, entonces la máquina deja de operar. Y eso significa un downtime o offline. Entonces, también es importante monitorear los archivos de registro, tanto para detectar la falla como posiblemente ellos puedan estar creciendo, aplicar políticas a través del log rotate con una compresión y mantener un histórico de archivos. Es decir, yo no quiero los últimos 100 archivos, yo quiero solamente los 4 últimos archivos históricos. Todo ese tipo de cosas, ¿no?, que se van a ir implementando, pero me puede tomar, no sé, una semana completa si seguimos pasito a pasito con cada una de las cosas que se van resolviendo. Ahorita es para que pudieran ver y entender, y esto también era un precalentamiento para el curso que arrancamos el día lunes de Terraform, para que podamos entender que sí, si nosotros conocemos perfectamente Terraform, conocemos perfectamente Ansible, conocemos Docker, pero no somos capaces de poder ser audaces para poder detectar dónde está la falla, cómo corregirla, pues estamos como que trabajando con las manos atadas o simplemente estamos trabajando de forma automática. Todas estas cosas son fundamentales para un desarrollador, para un administrador, para una persona con súper experiencia, para una persona con muy poca experiencia, porque tarde o temprano nos vamos a tener que enfrentar a este tipo de cosas. Bueno, chicos, yo no los fastidio más, agradecido a todos los que se quedaron hasta el final. Por favor, los que no están en el canal, por favor, anéxense al canal. Vamos a ir en la medida de lo posible. No es porque queramos fastidiar y porque queramos meterlos en más canales, sino que para mí y para mi hermana, que es la que me está ayudando en todo este proceso, todo lo que va a ser la comunicación lo vamos a tratar de hacer a través del canal, porque tengo muchos grupos y entonces es un poco tedioso tener que notificar a cada grupo. Entonces, se mantienen en sus grupos, sí, pero vayan anexándose al canal y a quien ustedes quieran recomendar anexarse al canal, porque vamos a seguir. Recuerden que la semana que viene voy a preparar una máquina virtual con fallas
les voy a dar un archivito con cierto indicio de la falla. 3 días después voy a publicar el documento con la falla, cómo detectarla, cómo corregirla y por último un examen. Esto solamente lo van a recibir las personas que estén en el canal. No lo voy a publicar en los grupos porque necesito que las personas que estén en el grupo se me vayan uniendo al canal para que así puedan tener información. El canal es el que va a tener la información más reciente. Y para aquellos que no han tomado la decisión y ya están registrados o quieren registrarse, hay oportunidad, me quedan 2 cupos más para el curso de Ansible que arranca el día lunes. Van a ser lunes, miércoles y viernes las clases a partir de 8 de la noche y tienen el beneficio de los $50. Es decir, que en vez de pagar 390, pagan 50 para aquellos que les interesa. Deben entender que al final tenía que dar este mensaje, ¿no? De nada, Denis, para eso estamos. Vamos a ir mejorando este tipo de cosas y vamos a tratar de que sean más frecuentes. Pero claro, mientras que soy yo me puedo extender en el tiempo, no pasa nada. Pero cuando estoy trabajando con mis consultores, el tiempo sí va a ser más acotado, va a ser de 45 minutos, este tipo de sesiones. Y creo que voy a estar trabajando con la próxima sesión de Azure. De repente vamos a utilizar alguna buenas prácticas en Azure para administración. Ya les doy el link del canal, un momento. Un segundo. La persona que ustedes ven publicando se dice Maribel Garagorri por su nombre. Ya deben saber que es mi hermana y ella es la que me está ayudando ahorita con eso, así que lo que ella publica está autorizado por mí. Ahí les acabo de colocar el link del canal, ¿ok? A quien quiera compartirlo, pues súper, son bienvenidos. El canal solo se va a utilizar para documentar, pasar información o contenido de valor. Así como por lo que ahorita comandos como Vimon, voy a estar colocando nuevos comandos, cómo se instalan, cómo se utilizan. Eh, Eventualmente estaré, por supuesto, colocando de repente una vez a la semana alguna promoción que les va a convenir porque estoy aplicando entre 80 y 85% de descuento solo para los que están en el canal. Perfecto. Preguntas, dudas, chicos, ¿están conformes? Bien, procedo a dejar de grabar porque ya hay información que no. Edgar, todo estupendo, que se repita. Claro, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pero recuerden, yo me motivo mientras más gente tenga conectada y por supuesto más mis consultores, así que también pongan ustedes de su parte para que se pueda masificar y pueda llegar a mayor cantidad de personas. En un principio, recuerden que todo tipo de charla comienza, como ustedes vieron, comenzamos con un ritmo, pero en la medida que vamos precalentando, en la medida que ustedes interactúan con nosotros, vamos a poder entonces poner ejercicios más claros, ejercicios más extensos, ejercicios de repente con mayor utilidad. ¿Ok? Entonces, también depende muchísimo de la interacción, gracias a ustedes que estuvieron interactuando muy bien y por eso se pudo llevar adelante la actividad, porque esto es una actividad que depende muchísimo de las preguntas que yo hago y qué es lo que ustedes me proponen y ahí pues conversamos y buscamos cuál es la mejor opción. Entonces también dependo mucho de ustedes en que ustedes puedan masificar y hacer llegar el link para que pues la gente esté en mayor canal. No voy a estar haciendo nada mira que estoy viendo una torta en por el estilo. Todo lo que yo voy a colocar en ese canal es contenido de valor. En algunos casos pues será cursos de $50 como estoy indicando o alguna carrera que voy a sacar con un precio muy, muy, muy especial solo a 10 personas, ¿ok? Bueno, gracias. Ahora sí, detengo la grabación y voy a